Me estoy comiendo un pelo. Hola. Bueno, si ustedes han visto el tarot, se van a dar cuenta de que el arcano 0, que también es al mismo tiempo el arcano 22, o sea, es el inicio y es el fin, es el arcano de el loco, ¿verdad? Y este arcano, mis hermanos, encierra un misterio brutal, 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 brutal. ¿Quieren que se los explique? Por eso están aquí, por eso siguen aquí. Payasa. Miren, el arcano del loco, no me voy a poner a explicar así toda su simbología y todo eso, porque eso pueden verlo en muchos canales. O nada más les voy a decir como la interpretación que a lo mejor no encuentran en libros, no lo sé. A lo mejor y sí, a lo mejor coincide, pero pues es una interpretación que saqué propiamente de mi cerebro, ¿no? De mi propia locura. Entonces, no sé si esté allá afuera, pero creo que es lo más valioso que tengo para aportarles, más allá de, les digo, explicar la simbología paso por paso y así. Bueno, fíjense. Les voy a hablar de mi experiencia, ¿ok? Ya saben que yo soy mi propio marco de referente. A veces menciono autores, pero por lo general, pues todo lo que he aprendido ahora sí que es en mi experiencia propia, ¿no? Así que bueno, miren, creo que es muy arquetípico, o sea, creo que le pasa a todos, se van a sentir identificados. Yo siento que estoy hablando de mi historia, pero estoy hablando de la historia de la humanidad, se cuenta así, porque pues todos de niños somos muy, o sea, como no estamos condicionados a una forma de ser, somos como la versión más auténtica o más libre o más espontánea de nosotros mismos. Algunos maduramos muy pronto por las situaciones y la vida en sí. Entonces, pues igual no somos tan espontáneos como deberíamos serlo, pero pues estamos mucho más cerca de nuestra pureza esencial, de nuestro ser esencial, como dirían mis queridos sufís. El punto es que al no estar condicionados, somos más conscientes, es eso. No es que tenemos, porque siempre tenemos, pero somos más conscientes de nuestra pureza. Y vivimos más desde el corazón, ¿verdad? Vivimos más desde ahí, desde la fidelidad hacia nosotros mismos. Pero entonces crecemos bien traumados, ¿verdad? Con un sistema que, oye, nos educa desde el desamor hacia nosotros mismos, que no nos enseña a cuestionarnos, sino que al contrario quiere silenciarnos, que quiere reprimir todo lo incómodo en lugar de confrontarlo para sanarlo, ¿verdad? Para sanar la enfermedad social. Pero bueno, crecemos en esta sociedad, todos traumadillos, ¿verdad? Creyendo que hay un problema en nosotros, cuando en realidad muchas de las cosas, sí, obviamente sí tenemos responsabilidad sobre nosotros, ¿saben? Pero muchas de las cosas también tienen que ver con nuestro ambiente y con la educación y con, o sea, con cosas, ¿no? Entonces, o sea, especialmente cuando somos niños, cuando somos adultos y ya tenemos más herramientas, pues tenemos mucha más responsabilidad, ¿no? Pero de niños estamos a merced de este mundo que está, o sea, patas para arriba, ¿no? Entonces, nos vamos condicionando porque aprendemos que ser como somos está mal. Y al vivir este condicionamiento se crea la desconexión con nosotros mismos, con nuestra esencia. Muchos le llaman ego, ¿verdad? A mí esa palabra me parece un poco inespecífica desde mis propios marcos teóricos, así que no la uso para que me entiendan, pero no me gusta tanto usarla así porque se me hace inespecífica. Pero bueno, crecemos muy alienados, muy desconectados de nosotros mismos. Y hacemos todo el viaje del héroe, ¿verdad? O sea, el loco es como el inicio del viaje, cuando somos niños y cuando solo vivimos y estamos muy conectados y muy presentes y no tenemos tanta resistencia a la vida, solo la vivimos y la atravesamos.
Por eso es el loco, porque pues va sin estar pensando de que esto está bien o no está bien, de que esto me va a hacer daño, o sea, no, solo me aviento a vivir esta aventura llamada vida, que ya por sí misma la vida es una locura. Y es una locura. Y es una locura, mis hermanos, porque la creación es una locura, porque existe algo fundamental que se llama libre albedrío. Y como existe, o sea, hay unas normas, hay una estructura general bajo las cuales todos estamos sujetos, pero dentro de esas normas hay infinidad de líneas de tiempo, infinidad de identidades, infinidad de formas de ver la vida, de ángulos, de formas de pensar, o sea, hay cantidad de cosas. Y eso es el libre albedrío, ¿no? Ir construyendo, ir saltando entre líneas de tiempo. Y cuando tú vives así como con mucha presencia, esto ya se los había dicho en mi otro canal, pero tú te haces impredecible. Es una energía muy uraniana, como dicen los astrólogos, pero tú te haces impredecible. Los demás no te pueden leer, porque vives siendo único, o sea, como que, miren, hay muchos egregores o hay muchas estructuras sociales, ¿verdad? Pero todas esas estructuras, cuando vienen de la herida, son limitaciones, son cárceles mentales. Entonces, cuando tú dejas de entrar a esas dinámicas, de alimentar esos egregores y empiezas a crear como tu propia filosofía de vida, tu propio criterio, haz de cuenta así, dejan de poderte leer porque te están leyendo desde sus marcos, pero tú estás en tus marcos, o sea, en otra frecuencia o en otra línea o como quieras verlo, ¿no? Entonces dejan de poderte leer y por eso te ven así como loco. Ese es el desenlace. Me adelanté. Upsis. Me adelanté, o sea, sí, el inicio es ese, como ser un niño no condicionado, ¿no? Y vivir muy, muy desde la esencia y después pues vas pasando ciertas iniciaciones, ciertas etapas, ¿no? Todos los arcanos los vas atravesando hasta que llegas otra vez, o sea, das el giro completo y llegas otra vez al loco. Pero miren, hace cuenta, al principio el loco es un loco como inmaduro, porque es un loco que está desde la ingenuidad. O sea, que vive la vida de así como la vive, con tanta soltura, porque todavía no se ha enfrentado a la vida adulta. ¿Saben cómo? Después te pasan un chorro de cosas, enfrentas los problemas, enfrentas el sufrimiento, conoces el dolor, la tristeza, haz de cuenta, ves la dualidad en la realidad y te das cuenta de todo eso. Y ya no puedes ser puro desde el mismo lugar. O sea, ya no puedes ser puro desde la inocencia, desde la ingenuidad. Porque ahora ya viste, ya conociste. Entonces, la pureza después, no es que ya no pueda ser puro, sino que la pureza ya no puede venir del mismo lugar. Y cuando creces y maduras y adquieres así carácter y adquieres resiliencia y entonces las decisiones que tomas ya son decisiones conscientes. Ya no es nomás de que pues soy así porque así soy y no conozco otra forma de vivir y porque no conozco la responsabilidad, no es así. Es como de que ya vi toda la podredumbre, pero aún así yo quiero ser diferente y yo quiero vivir con el corazón abierto y yo quiero ser gentil. Y yo sé que voy a atravesar mucha ingratitud y que voy a atravesar, o sea, tú conoces el peso y aún así eliges, ¿sabes? Entonces ya se vive desde otro punto de vista. Y eso es lo que les digo de que la verdadera fluidez no es como anestesia o como que no me importa o como una infantilización de que todo es perfecto o no es como optimismo tóxico, no es todas esas cosas. Es la verdadera maestría. O sea, la fluidez, el permitirte soltarte y reírte y hacer cosas bien excéntricas y bien locas. Eso pasa cuando haces mucho trabajo interno. O sea, no es algo como de que pase nomás así porque sí. De hecho, yo
una vez como que atravesé ciertas cosas en mi vida muy fuertes y no las terminaba de entender, entonces no sabía mucho qué hacer al respecto. Y lo que hice fue solo como querer pues tomármelo todo ligero, o no porque quisiera en sí, sino porque me daba miedo de que si iba muy profundo me iba a quedar atrapada en el dolor o algo así, ¿saben? Entonces como que intentaba aligerarlo mucho, pero me sentía peor. O sea, me sentía peor porque ya me di cuenta que mi sistema no tolera la incoherencia. Entonces, pues no, como que yo obviamente sabía que no estaba así de bien y lo sentía como falsedad, como una máscara, o sea, como una especie de locura. O sea, yo siento que la incoherencia es la locura. O sea, no la locura de el loco, sino la verdadera locura de enfermedad, pues, porque hay una locura que solo es romper muchas limitaciones y entonces desde afuera se ve como que muy loco, o sea, desde afuera se ve muy loco, pero solo es de que ya te volviste el creador de tu propia realidad y entonces pues te vuelves muy, muy auténtico y muy espontáneo, muy así, entonces los demás te ven como loco, pero no me refiero a o sea, no me refiero a vivir desde el corazón, sino me refiero a que, al contrario, ¿no? Estar bien lleno de trauma y de herida y de todo eso, y querer fingir, y ponerme una máscara y querer fingir, o sea, eso para mí es la verdadera locura, ¿saben? Yo lo intenté hacer, no porque quisiera genuinamente, sino porque estaba muy asustada y ni así pude, que no, sentí bien raro. Entonces, pues sí, era eso. Y sí, la maestría aprendes tanto a leer los patrones, es que es eso, es que esta fluidez del loco no viene desde la ignorancia ni desde el no querer ver la maldad allá afuera, no, viene desde justo esos ojos abiertos, cuando no caes en cinismo, cuando no, ¿verdad? Cuando creas genuina resiliencia a la vida y a la realidad y formas tu carácter, como les decía. Entonces, la verdadera maestría es la fluidez, pero la fluidez que viene de haber confrontado mis sombras y de haber atravesado un chingo de veces así las dificultades de la vida sin anestesia y de que llórale, ¿no? Así se forma la verdadera maestría. Cuando repites y repites y repites y repites y repites. Y por eso ya después lo haces como si nada, así. Pero no porque lo estés haciendo literal de que a lo loco, sino porque ya hay una raíz interna que sustenta que tú actúes así. ¿Sabes cómo? Esta locura es contradictorio y paradójico, pero es muchísima coherencia. Es muchísima coherencia. Pero como es una coherencia que trasciende las limitaciones, es la coherencia verdadera, la coherencia alineada con la realidad. Entonces trasciende las limitaciones sociales, por así decirlo, y por eso los demás lo ven como locura. ¿Saben? Es cuando estás tan aliado como con tus dos polaridades, con tu fuerza de voluntad, pero también con tu imaginación, y entonces agarras una para hacer realidad la otra. Y te vuelves muy roto. Así cuando así. Si te vuelves como muy. Es que está bien loco, literal está bien loco, pero sí, como de que no hay. Dejas de ver ciertas cosas como imposibles, ¿sabes? Y sí, y eso de volverte loco no es como volverte otra persona o actuar, o no, al contrario, al revés, hemos aprendido todo mal, al revés, regresemos, rebobinemos, es como volverte cada vez más tú. Iba a hacer una mención honorífica en este video. Me hubiera puesto mi playera. Me compré una bien chida. Pero bueno, esta también está bien chida. Pero bueno, hay un anime que me gusta mucho, que ya he mencionado varias veces, pero pues como supongo que hay gente nueva
que no conocía mi canal antes, quiero suponer, ¿verdad? Quiero creer, pues lo voy a mencionar otra vez. Y es el anime de One Piece, que ahorita está mucho en auge. Y el personaje principal, cuando despiertan sus poderes, así se le llama, el despertar, ¿no? Cuando tiene su despertar, él no se vuelve el típico héroe de que, como les dijera, como el héroe de admírenme. O sea, él no se vuelve así. No se vuelve así. No se vuelve como el héroe serio. No se vuelve así. Se vuelve como muy él, hace cuenta así como muy él, y se vuelve así bien loco de que se ríe a carcajadas y como muy lleno de vida, y como que incluso las peleas más difíciles se las toma como a juego, y hace cuenta así de que se vuelve loco literal, ¿saben? Y de que le dicen de que su poder está bien ridículo, porque empieza a manejar su cuerpo a voluntad. Ay, es que eso está bien hermoso. Empieza a manejar su cuerpo a voluntad, de que es elástico, ¿no? Y puede cambiar como de formas, y se vuelve como muy caricaturesco. Se vuelve como muy caricaturesco. Se sorprende y se le salen los ojos, ¿no? O sea, como que se vuelve muy, muy corazón abierto, muy muy siento todas mis emociones, hace cuenta, sí, está bien bonito. Está bien bonito que ese sea su poder, ¿saben? Que su poder sea ser libre, o sea, ser él. Y esa libertad se empiece a manifestar pues ahora sí que, si lo vemos así, en todos los átomos de su cuerpo, porque él tiene control sobre su cuerpo y puede, les digo, moverse como de formas tan ridículas como caricaturas, y de que tiene muchísima libertad, y que se ríe mucho, y que hace cuenta así, bien bonito. Y porque él despierta desde el corazón. Yo me he dado cuenta, tuve este insight, porque cuando desarrollé carácter como que me obsesioné mucho con cierto porte, o hace cuenta así, ¿no? Y luego tuve ese insight de que cuando despiertas, o sea, cuando esa fuerza se vuelve tan sustentable, empieza a despertar al corazón, y ya no se siente nada más como soy muy fuerte, sino que se ve como mucha felicidad, como mucho así, con mucha luz interna, como me divierte mucho la vida, se cuenta así, como que se te resbalan las ofensas, o no sé, ya se empieza a transformar en otra cosa. Entonces está bien bonito. Me gustó mucho que el despertar de él haya sido así, porque es un personaje que te hace llorar de la risa, o sea, de tan ridículo que es, güey. Y eso está bien bonito, porque no es una ridiculez así como vulgar, sino es como tanta autenticidad y tanta humanidad y tanto, ¿sabes? Está bien bonito. Entonces ese es un, si quieren un ejemplo más concreto, ese es un completo ejemplo de cómo se ve este arcano encarnado. No hay limitaciones. Es la libertad absoluta, y es el saber que estoy siendo guiado por cosas mayores que yo. El dar saltos de fe. Eso los sufís lo llamaban confianza básica. Y para ellos, o sea, es como volver a reconectar con la fe que perdemos cuando tenemos muchas heridas, ¿verdad? Con la fe, con la esperanza. Y desde ahí tú entras en contacto con el estado esencial, porque en supervivencia, así con miedo, no puedes. Necesitas volver a creer. Y es cuando entras en el estado esencial, ¿no? Cuando conectas con tu verdadero ser. Y pues sí, este loco no es infantil, porque aunque, o sea, lo tomo a él de ejemplo, a Luffy, lo tengo por allá también detrás, me gusta mucho, pero lo tomo a él de ejemplo también porque, o sea, es un personaje que ha atravesado cosas bien cañonas, y que aún así tiene mucha convicción y mucha fe, o sea, como que no se le apaga nunca el corazón. Entonces no viene, o sea, esa locura no viene desde, como les digo, una ingenuidad,
O sea, por fuera se puede ver muy ingenuo, pero más bien es mucha pureza de corazón. Así, es como mucha nobleza. A veces cuando eres muy noble, tiendes a caer muy fácil en trampas o en cosas así, ¿no? Pero él como que va aprendiendo mucho de esa parte y entonces al final el despertar que tiene, aunque sigue conservando esa inocencia, tiene toda una historia detrás. Es lo que les digo, no es nomás ingenuidad a lo güey o no, no es así, es de que yo ya vi cosas bien feas de este mundo y aún así yo elegí ser esto. Y entonces es cuando te despiertas, porque algo muy importante es que en esta dimensión en donde nos encontramos existe, como les digo, el libre albedrío, y entonces el libre albedrío supone que tú elijas. Esto es como lo más importante, que tú elijas. Si vas a abrir tu corazón o si vas a guardar más bien mucho odio y mucho resentimiento y mucho dolor. Y según el camino que tú elijas, es como el tipo de evolución que tienes. ¿Sabes? No es que en un lado no existe el mal y en otro sí. No, así es la realidad es dual, ¿verdad? Entonces, más bien es de que existe el dolor y aún así como que yo quiero ser así puro y yo quiero tener un corazón limpio y bonito y entonces cuando haces esa elección es cuando despiertas. Es cuando literal se te abre el chakra corazón, ¿verdad? Cuando pasas del tercero al cuarto, de que en el tercero eliges, o sea, porque conoces la guerra y la dualidad y creas un yo, y si ese yo, como no se crea de forma sana, sino que son máscaras encubiertas, te haces como narcisista o, pues sí, una persona débil de carácter, ¿no? Como narcisista, manipulador, todo eso, egoísta, o más bien te haces muy auténtico y muy puro y luego empiezas a irradiar ese amor y esa luz. Son como los dos caminos, ¿no? Pero todo depende de cómo tomes tú pues los golpes que te da la vida.